El asombroso secreto que el millonario descubrió sobre su hijo gracias a cámaras ocultas. La lujosa casa de Alejandro en Santa Fe siempre había sido un símbolo de éxito. Pero detrás de cada mueble de diseño y cada cuadro caro se escondía una verdad inquietante. Su relación con Diego, su único hijo de 18 años, había ido en degradación, y él, cegado por la ambición, había dejado de lado lo que realmente importaba. Cuando Alejandro descalificó las aspiraciones de su hijo una vez más, Diego se retiró a su habitación, decidido a encontrar su propio camino, uno que no incluía las expectativas sofocantes de su padre. Mientras tanto, Alejandro se debatía entre ejercer control y perder a su hijo. Las notas de Diego siempre fueron su única forma de medir el éxito, y las presiones para sobresalir solo incrementaban. Ver a su hijo estudiar, o peor aún, distraerse, lo incomodaba. Una idea oscura surgió en su mente: monitorizar a Diego a través de cámaras ocultas. Convencido de que descubriendo los pasos de su hijo podría guiarlo hacia la grandeza, se lanzó a instalar el sistema. Lo que iba a ser una estrategia paternal se convirtió en un acto de desconfianza. Con cada grabación que revisaba, la tensión en su pecho aumentaba. Imágenes de Diego en su habitación, trabajando en algo que iba más allá de calificaciones, comenzaron a formar un rompecabezas que no encajaba. Una noche, mientras el reloj marcaba las horas más tardías, vio a su hijo inmerso en un proyecto desconocido. Las manos ágiles movían una computadora, los ojos brillantes llenos de pasión. ¿De qué se trata?, se preguntó. La confusión y el miedo se apoderaron de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro sentía un torbellino de emociones, culpa por no haber estado presente, miedo a perder a Diego para siempre. Era como si las grabaciones le mostraran un niño que había dejado de ser para convertirse en un joven que desafiaba todo lo que él había propuesto. Siempre te has preocupado más por lo que piensan los demás que por quién soy yo, resonó la frase en su mente. Estaba obligado a confrontar a Diego, pero el conocimiento de sus propias fallas lo dejó paralizado. ¿Cómo se atrevería a pedir explicaciones sin parecer un monstruo? La tensión se incrementaba como un volcán a punto de erupción. Diego deseaba ser escuchado. Alejandro, en su búsqueda por la grandeza, había olvidado lo que realmente importaba. La distancia emocional era ahora un abismo del que parecía no haber regreso. Al enfrentarse nuevamente con su hijo, el peso de sus errores amenazaba con aplastar su corazón. La pregunta lo perseguía: ¿podrían realmente reconciliarse? La incertidumbre lo dejó en un limbo doloroso mientras la angustia se instalaba en su pecho. Era un dilema que ni siquiera una fortuna podría resolver. La mañana siguiente, el aire en la casa de Alejandro era denso, cargado de promesas no cumplidas y diálogos interiores que giraban incesantemente en su mente. Decidido a dar un paso hacia adelante, se sentó ante su escritorio, el mismo lugar donde había tomado muchas decisiones de vida y muerte en su carrera. Sin embargo, ahora era tiempo de una estrategia diferente, una que no se basara en el control, sino en la apertura. La duda lo invadía. ¿Realmente estaría preparado para escuchar y aceptar a su hijo tal como era? Mientras sus dedos acariciaban la superficie de la madera pulida, su mente recordaba las palabras de Diego la noche anterior, su voz resonando en su memoria como un eco persuasivo. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que reconozcas quién soy? Esa pregunta lo despertó en un mar de autocrítica. No podía permitir que su fracaso como padre se convirtiera en algo irreversible. La idea de abordar a Diego generaba en él una mezcla de temor y determinación. Pasó la mañana pensando en las estrategias que había aplicado durante años como empresario. Se había formado un líder, un experto en negociar, pero la negociación que se realizaba en el terreno de las emociones era algo completamente diferente.
No había términos ni cláusulas que pudieran protegerlo de la vulnerabilidad que enfrentaría. Alejandro decidió que era hora de organizar algunos pensamientos. A medida que escribía un boceto de lo que deseaba expresarle a Diego, comprendió que debería ser auténtico. Este sería un reto personal que podría cambiar su vida profesional igualmente. Si podía poner en palabras lo que sentía, tal vez podría abrir un camino hacia la reconciliación. Finalizando su carta, un pensamiento surgió con la magnitud de una revelación. ¿Había estado construyendo un imperio a expensas de su relación con su hijo? Al ponerlo en el papel, comprendió que había perdido mucho más que el tiempo, estaba en el umbral de perder a su hijo por completo. Cuando terminó, una mezcla de tristeza y esperanza lo invadió. La claridad emergió entre la confusión. Un sonido lo interrumpió. Diego estaba bajando las escaleras. El corazón de Alejandro latía descontrolado mientras visualizaba cómo lo confrontaría. Sin embargo, su mente aún luchaba contra el monstruo del miedo. En ese instante, se dio cuenta de que era esencial ser vulnerable, de que el orgullo no tenía cabida en esta conversación. «Diego», dijo cuando su hijo apareció en la sala. La voz le tembló ligeramente, un signo del conflicto interno que estaba intentando enfrentar. «Necesitamos hablar». Los minutos siguientes fueron una amalgama de emociones y diálogos. Diego, con la mirada entre la ira y la tristeza, se mantuvo distante al principio, pero a medida que Alejandro comenzaba a compartir sus pensamientos más profundos, el muro que había levantado alrededor de su corazón mostraba pequeñas grietas. El proceso era doloroso, un ejercicio de revelar el sufrimiento y el arrepentimiento. Alejandro sabía que no era solo un diálogo, era una negociación emocional. A medida que la conversación evolucionaba, ambos se sintieron compelidos a compartir sus puntos de vista, creando un espacio en el que el amor y la frustración coexistían. Fue allí, en esos momentos de sinceridad, donde Alejandro comenzó a descubrir aspectos de sí mismo que desconocía. Al final de la charla, Alejandro dejó escapar un suspiro de alivio, pero había comprendido que este era solo el primer paso de un largo camino. Había mucho más que hacer y ahora era esencial mostrar a Diego su verdadero compromiso con el cambio. Mientras se giraba, un mensaje en su teléfono lo hizo detenerse en seco. Era una notificación que había estado esperando durante meses, una oportunidad que podría cambiar la dirección de su carrera profesional. Su mente se llenó de preguntas. ¿Debería lanzarse a esta nueva aventura o tenía que concentrarse completamente en restaurar su relación con su hijo primero? La decisión pesaba en su pecho. El futuro se desdibujaba ante él, lleno de posibilidades. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Podría realmente equilibrar el crecimiento personal con las expectativas del mundo exterior que siempre lo habían impulsado? Estaba, una vez más, al borde de una encrucijada. Diego se alejó, y Alejandro sintió que el silencio llenaba la habitación como un peso asfixiante. Las palabras que había compartido aún flotaban en el aire, y aunque había vislumbrado un pequeño cambio en su hijo, la sombra de la incertidumbre continuaba acechándolo. Era necesario profundizar en esa conexión, pero ¿cómo podía hacerlo sin cruzar las líneas que había establecido a lo largo de los años? A medida que pasaban los días, Alejandro decidió que no podría ser solo un padre interesado en preservar su relación, sino un verdadero compañero en el proceso de descubrimiento de Diego. Comenzó a leer toda la literatura sobre paternidad moderna que pudo encontrar, absorbiendo consejos, estrategias y sobre todo experiencias ajenas. En ese mundo lleno de palabras, la vulnerabilidad de sus emociones resonaba con claridad, y su enfoque hacia la vida se transformaba lentamente. Decidido a poner en práctica sus nuevos conocimientos, un día invitó a Diego a su oficina. Era un entorno familiar, donde la estructura de lo profesional prevalecía, pero Alejandro deseaba que la perspectiva emocional también ocupase su lugar. «¿Te gustaría ver algo conmigo?», preguntó cuando Diego entró, aún con reticencias. La presentación fue de su propia empresa, sí, pero también un proyecto personal que había estado desarrollando en las últimas semanas. Había creado un pequeño documental, donde a través de imágenes y testimonios, exploraba su propia vida desde la perspectiva de un padre experimentando con dolor y aprendizaje. La idea era dar a Diego una ventana a su interior,
abrir una puerta que hasta ese momento había estado sellada con una cerradura mítica. El primer ataque de incomodidad fue evidente en el rostro de su hijo. La cámara, aunque no era un estruendoso enemigo, actuaba como un espejo que reflejaba verdades que ambos necesitaban enfrentar. En cada escena, Alejandro hablaba sobre sus propios errores, sus luchas y, lo más crucial, su deseo genuino de cambiar. Mientras la presentación avanzaba, Diego observaba en silencio, y Alejandro pudo ver cómo las grietas comenzaban a formarse en la coraza de su hijo. Aunque la conversación anterior había sido un inicio, aquel audiovisual se sentía como un ensayo profundo de compartir su historia, no solo la de un empresario exitoso, sino la de un ser humano que también había sentido miedo, tristeza y arrepentimiento. Al final del documental, Alejandro invitó a Diego a sentarse y compartir sus pensamientos. En ese instante, una mezcla de ansiedad y esperanza recorría su cuerpo. Cualquier respuesta de su hijo podría ser un punto de inflexión. Sin embargo, lo que escuchó fue más impactante de lo que esperó. Diego, aún con recelo, describió cómo cada imagen había resonado en su propia realidad, revelando aspectos ocultos de su infancia que Alejandro no conocía. Ahí estaba, por fin, el verdadero diálogo que tanto deseaba. Una sensación de revelación lo envolvió. Comprendió que su conexión con Diego era un rompecabezas en el que cada pieza contaba una historia, y que la oportunidad de colaborar en su reconstrucción era un desafío esencial. Sin embargo, a medida que la conversación continuaba, Diego reveló más sobre sus luchas personales, y una verdad inquietante comenzó a emerger. Alejandro sintió que un nuevo dilema se presentaba ante él, uno que forzaría a ambos a confrontar no solo los errores del pasado, sino también un futuro incierto. Antes de que pudieran cerrar la conversación, Diego mencionó algo inesperado. «Papá, ¿alguna vez has considerado que hay cosas que has hecho que no solo me afectaron a mí? ¿Qué pasaría si esas decisiones se relacionan con tu carrera más de lo que piensas?» La pregunta quedó flotando en el aire, y la tensión creció entre ellos. Alejandro, atónito ante la nueva perspectiva, supo que era momento de profundizar en sus verdaderos miedos. Su historia aún tenía capítulos por escribir, pero de repente, la vida laboral y personal parecían entrelazarse de una forma que nunca había anticipado. Lo que parecía el principio de la reconciliación se tornaba en algo mucho más complejo y fascinante. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba explorar más ese camino, no solo por él, sino por Diego. La verdad sobre su relación con su carrera tal vez podría ser la clave para sanar sus heridas más profundas. Sin embargo, ¿estaría dispuesto a confrontar un legado que podría quedar expuesto en la luz de esa revelación? La decisión lo acechaba, y el futuro nuevamente se tornaba incierto. Con la adicción a la verdad resonando en su mente, Alejandro se preguntó cómo había llegado a encerrarse en un ciclo de decisiones que distanciaban a su hijo, a quien tanto amaba. La imagen de Diego cuestionando su carrera había calado hondo. La lucha interna se hizo palpable. Su concepto de éxito, construido tras años de dedicación, se tambaleaba al borde del abismo emocional. Movido por la necesidad de establecer una conexión más firme, tomó una decisión audaz. Comenzar un nuevo proyecto. Un libro que narraría no solo su trayectoria empresarial, sino también sus vulnerabilidades como padre. La idea era compartir sus fracasos y éxitos, creando un espacio donde la honestidad prevaleciera sobre la fachada del éxito. Sin embargo, había un dilema latente. ¿Podría realmente abrirse a los ojos de su hijo y a la vez a un lector desconocido? En las noches siguientes, Alejandro se sumergió en la escritura. Cada palabra era un ejercicio de introspección. Recordó momentos de su vida cuando había tomado decisiones que priorizaron el éxito financiero por encima de la conexión emocional. Las palabras fluían, pero también lo hacían recuerdos de momentos que había ignorado. Desde las fiestas de cumpleaños a las que no asistió, hasta las ocasiones en que su hijo necesitó un consejo y él estaba demasiado ocupado. Mientras luchaba con su escritura, se dio cuenta de que cada página estaba impregnada de su propio arrepentimiento. Ese proceso se convirtió en una especie de terapia informal, y a medida que exploraba sus errores se sentía más ligero, como si las historias de su vida le ofrecían una nueva perspectiva. Pese a la carga emocional, su determinación de mejorar como padre le resultaba liberadora. Cuando finalmente se atrevió a compartir los primeros borradores con Diego, lo hizo con el corazón en la mano.
Este libro es un reflejo de todo lo que he aprendido y de lo que todavía tengo que aprender, explicó sin rodeos, su voz temblando a la espera de la reacción de su hijo. Me gustaría que lo leyeras para que podamos hablar sobre ello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego, por unos momentos, permaneció en un rincón, con el rostro serio y pensativo. Alejandro no podía predecir si el impacto sería positivo o negativo. Sin embargo, ahora era diferente. Estaba enfrentando la vulnerabilidad, no solo en su escritura, sino en su vida de forma tangible. Cuando finalmente su hijo aceptó leer el manuscrito, la tensión en el aire cambió ligeramente. Había un componente de esperanza, pero también pesaba la expectativa. La posibilidad de abrir un diálogo genuino sobre sus experiencias compartidas parecía estar al alcance. Un nuevo entendimiento se había sembrado, pero requería tiempo y paciencia. En unas semanas, la conversación que tanto había anhelado floreció de manera inesperada. Diego compartió lo que había sentido al leer el libro, y el hecho de que su padre había expuesto sus flaquezas le otorgó una perspectiva diferente de la figura de autoridad que siempre había conocido. Sin embargo, en el fondo, Alejandro no podía evitar el eco de la pregunta inicial de Diego, resonando en su mente, interrogando su sentido de identidad y éxito. Esa conversación marcó un hito, no solo un paso hacia una nueva relación, sino también la puerta a una nueva comprensión de quién era él realmente. Alejandro supo que no se trataba únicamente de reconstruir su conexión con Diego, sino de redefinir su propia historia personal y profesional. Aún quedaban muchas preguntas por responder. Alejandro se dio cuenta de que, para seguir adelante, debía sortear no solo el camino de la reconciliación familiar, sino también el delicado camino hacia el redescubrimiento de su propia identidad como empresario y padre. Y en esa encrucijada vital se atisbaba otro desafío. La noche anterior a una importante presentación de su empresa, su teléfono sonó. Era un mensaje de un viejo amigo, un mentor que había sido clave en su carrera. La intuición de Alejandro le decía que ese mensaje traería consigo más que simple cordialidad. ¿Podemos hablar? ¿Hay algo importante que necesito decirte sobre el futuro de tu empresa? Alejandro sintió cómo una mezcla de ansiedad y anticipación lo invadía. Estaba preparado para los desafíos que le esperaban no solo en su vida familiar, sino también en su carrera profesional. La confusión y la emoción emprendían una danza, y la pregunta siempre estaba presente: ¿podría conectar las piezas de su vida laboral y personal sin dejar que se desmoronaran de nuevo? La noche antes de la presentación, Alejandro se sentó en su oficina, rodeado de papeles y bocetos, su mente aún aturdida por la conversación con Diego. El eco de sus palabras resonaba en su interior. Solo quiero que seas feliz, papá, no lo que los demás piensan que debe ser la felicidad. Esa afirmación lo llevó a cuestionarse si su búsqueda incansable de éxito financiero había sido en última instancia un espejismo. Cuando la luz de la computadora se apagó, decidió tomar un respiro. Con un aire de determinación, se dirigió a la pequeña biblioteca de su hogar. Los libros que había acumulado a lo largo de los años sobre liderazgo y negocios parecían mirarlo con juicio. Este era el momento de confrontar no solo su futuro, sino también el legado que estaba construyendo. ¿Qué mensaje quería dejarle a Diego? Fue entonces cuando se dio cuenta de que su actual definición de éxito estaba errada. Decidió escribir una lista de todas las cosas que sentía que había sacrificado en su vida y carrera. A medida que escribió, las palabras comenzaron a fluir con más honestidad. Pasó de simplemente enumerar logros a describir momentos que había dejado pasar, viajes familiares omitidos, conversaciones interrumpidas por llamadas de trabajo, sueños de su hijo que nunca había preguntado. La sinceridad que encontró en esas líneas lo obligó a mirar su vida desde una perspectiva diferente. Alejandro necesitaba un cambio radical, no solo en su relación con Diego, sino también en su filosofía empresarial. Ya no quería ser un empresario que medía su valía según las cifras del balanza. En cambio, aspiraba a ser un líder que priorizara la conexión humana sobre el éxito monetario. Sin darse cuenta, su libro no solo se estaba convirtiendo en un verdadero reflejo de su vida, sino en un manual de transformación personal. Después de cerrar la biblioteca, se sintió como si hubiera tomado una decisión trascendental.
Su mente aún giraba con la idea de lo que su mentor podría decirle al día siguiente. ¿Sería una oportunidad para reforzar su carrera o tendría que enfrentar verdades incómodas sobre su negocio? Esa incertidumbre lo mantenía alerta y ansioso, pero sobre todo lo impulsaba a prepararse para lo inesperado. A primera hora de la mañana, se encontró revisando su presentación. Con cada diapositiva, sentía parte de su antiguo yo desvanecerse. La narración que había construido era ahora un compendio de experiencias no solo en el ámbito empresarial, sino también sobre la importancia de la empatía y la conexión en los negocios. Llegó al evento sintiéndose diferente. No estaba allá solo para impresionar a inversores o a colegas, sino para abrir un diálogo sobre la forma en que las empresas podían impactar positivamente en la vida de aquellos quienes eran parte de ellas. Realizó su presentación, infundiendo en ella la esencia de su reciente epifanía personal. Al concluir, las preguntas del público reflejaron tanto su interés como intrigaron a Alejandro. Algunos cuestionaron su nuevo enfoque, mientras que otros resonaron con su narrativa. Pese a la presión, encontró fuerza en su vulnerabilidad. Incluso compartió esa conexión emocional que había descubierto con Diego. Esa tarde, tras salir del evento, recibió el mensaje que había anticipado. ¿Podemos hablar? Era su mentor, y sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería crucial. En su mente, una nueva pregunta empezaba a formarse al borde de lo desconocido. ¿Podría su amigo revelar algo que reconfiguraría no solo su carrera, sino también su percepción de lo que significaba ser un verdadero líder? La mezcla de anticipación y temor pulsaba en su interior, y a cada instante se manifestaba en el modo en que sus pasos lo llevaban hacia su futuro incierto. Mientras se acercaba al café donde había acordado encontrarse con su mentor, Alejandro sintió que la tensión en su pecho se intensificaba. Cada paso le traía a la mente fragmentos de discusiones pasadas, momentos en los que había sido cegado por su deseo de éxito. La imagen de Diego lo acompañaba, recordándole lo que realmente valoraba en la vida. ¿Podría su mentor entender sus cambios o lo vería como un signo de debilidad? Al cruzar la puerta del café, un aire familiar lo envolvió, y al avistar a su mentor en una mesa apartada, su corazón latió con más fuerza. Samuel, su mentor de muchos años, lo saludó con una sonrisa que ocultaba un aire de curiosidad. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que la reunión iba a ser más reveladora de lo que jamás habría imaginado. «Has hecho un gran trabajo», empezó Samuel, señalando la presentación que Alejandro había dado. Su elogio era sincero, pero la atención de Samuel se incrementó cuando añadió: «Aunque noté un cambio interesante en tu enfoque. Te estás alejando de lo que siempre has defendido». Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Explicó a Samuel cómo había comenzado a replantear su vida personal y profesional, compartiendo detalles sobre su relación con Diego. Su voz tembló un poco mientras describía la epifanía que había tenido la noche anterior. Samuel lo escuchó con atención, y a medida que Alejandro hablaba, comenzó a ver un nuevo destello en los ojos de su mentor. «But then the unexpected happened». «Creo que necesitas saber algo», dijo Samuel, un leve tono de seriedad desplazando su habitual bienestar. Alejandro, intrigado, lo instó a continuar, sintiendo que una nueva capa de su realidad estaba a punto de revelarse. «He estado hablando con Diego», dijo Samuel, provocando que el corazón de Alejandro se detuviera un instante. Lo que siguió no era lo que Alejandro esperaba. Su mentor reveló que había estado supervisando una serie de videos en los que Diego parecía mostrarse preocupado por algo que él no había percibido. «Es un niño inteligente, Alejandro», continuó Samuel, «y aunque ha puesto su vida en perspectiva, hay cosas que no me gusta que enfrente solo. Él necesita saber que tiene su espalda, y tú también deberías entender sus necesidades». El argumento de Samuel desbordaba preocupación y una percepción que desafiaba a Alejandro a confrontar sus propias suposiciones como padre. «¿Qué tal si cometiste el mismo error que con los empleados de tu empresa?», preguntó Samuel, con una mirada intensa. «Tal vez te has olvidado de escuchar las inquietudes reales de Diego en tu afán por crear un legado». Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. Su mente estaba abrumada. No había pensado que su hijo podría estar lidiando con preocupaciones que él, en su búsqueda de éxito, había ignorado. Una nueva ola de responsabilidad lo invadió,
una mezcla de miedo y un renovado deseo de conexión. La conversación se tornó un campo de batalla interno. Alejandro cuestionó cuántas veces había priorizado su trabajo sobre la voz de su hijo. Pero, ¿cómo podía cambiar su enfoque a tiempo? Estaba decidido a no dejar que ese vacío generacional se perpetuara. A medida que la charla avanzaba, Alejandro no solo atravesaba un análisis sobre su vida personal, sino que empezaba a vislumbrar su papel como líder empresarial de una nueva forma. La presión de la conexión intergeneracional y el legado familiar se entrelazaban en su mente. Pero cuando la conversación llegó a su fin y Alejandro se despidió de Samuel, la inquietud persistió. Algo le decía que había más por descubrir, no solo sobre su relación con Diego, sino sobre el modelo de liderazgo que había estado evitando. En su interior, una nueva pregunta emergió, elaborando un desafío aún mayor que manejar los números de su empresa. ¿Cómo podría realmente convertirse en el líder que sus empleados y su hijo merecían, sin renunciar a lo que deseaba para sí mismo? Mientras se alejaba, su mente giraba En torno a esta encrucijada, y comprendía que la verdadera transformación apenas comenzaba, implacable en su búsqueda de respuestas. Con una determinación renovada, Alejandro sentía que cada paso lo llevaba no solo hacia su futuro profesional, sino hacia un descubrimiento impactante e inevitable que cambiaría su vida para siempre. Había llegado el momento de enfrentar su blindaje emocional. ¿Cuál sería la revelación que desataría su verdadera fortaleza? Alejandro dejó el café con la mente tumultuosa. Cada paso era como un eco de los comentarios de Samuel, resonando en su interior. ¿Dónde estaban esas claras estrategias que le habían valido el éxito? Ni su empresa, ni su visión del mundo de los negocios bastaban ante la necesidad de entender a Diego. La sensación de vacío lo acompañaba, en un contraste crudo con el ruido de la ciudad alrededor. El camino hacia su oficina se volvió una metáfora del viaje que debía emprender. Mientras conducía, revisaba las preguntas que había dejado flotando en el aire. ¿Cómo se había convertido en un líder sin reconocer las voces que realmente importan? La idea de que había descuidado a su hijo en favor de cifras y logros lo llenaba de vergüenza. Cada desviación en su carrera, cada sacrificio que había hecho, parecía insignificante ahora. Había que equilibrar el éxito profesional con la plenitud personal. Reflexionando sobre su pasado reciente, Alejandro comenzó a cuestionar su modelo de liderazgo. En el mundo corporativo, había fomentado una cultura de competencia y eficiencia, donde las emociones podían ser vistas como debilidad. Pero con el peso de la perspectiva ofrecida por Samuel, comprendía que un líder no solo dirige, también escucha y se conecta. Las proyecciones en las que siempre había valido eran solo una parte del rompecabezas. Se otorgó un momento de introspección, ponderando cuántas veces había cerrado la puerta a conversaciones importantes por estar sumido en su mundo de metas. Al llegar a la oficina, notó que sus empleados seguían ocupados con sus propias rutinas, pero en lugar de sumergirse en tareas pendientes, se sintió impulsado a iniciar cambios. Primero, decidió convocar una reunión con sus gerentes. La cita estaba pautada para la tarde, pero su mente ya comenzaba a albergar ideas de cómo hacerlo diferente, cómo establecer un ambiente que incentivara la comunicación abierta. Mientras se preparaba, esbozó un plan. Necesitaba crear un espacio seguro, donde las inquietudes de sus colaboradores se sintieran valiosas. Verdaderamente, era un compromiso hacia ellos, pero al mismo tiempo hacia sí mismo, y su nuevo enfoque de vida. ¿Sería esto lo que Diego necesitaba ver en él? Tal vez no fuera solo un cambio en su estilo de dirección, sino una total transformación de su perspectiva de vida. Cuando llegó la tarde, la sala se llenó de miradas curiosas. Alejandro se acomodó, sintiendo cómo el nerviosismo brotaba, casi en un reflejo de aquella reunión que había tenido con Samuel. Sin embargo, la diferencia era palpable. Sabía que cada uno de sus gerentes tenía que sentir la urgencia de ser escuchados. Que la conversación se desarrollaba, formuló preguntas que nunca había planteado antes, indagando sobre sus expectativas, sus motivaciones y qué los motivaba a seguir adelante en sus proyectos. Las respuestas eran profundas, reveladoras y sobre todo vívidas. En cada frase podía escuchar ecos de su propio viaje hacia el autoconocimiento. Ese intercambio fue crucial. La mirada de sus empleados comenzó a transformarse. El miedo a expresar desacuerdos se desvanecía.
Y en medio de ese ambiente constructivo, Alejandro sintió que estaba construyendo algo más que un equipo. Estaba cimentando principios de confianza y contacto humano, elementos que siempre había pasado por alto en su búsqueda de resultados. Cuando la reunión concluyó, la tensión que había sentido al inicio del día se diluyó. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un nuevo dilema lo asaltara: ¿cómo aplicar lo aprendido esa tarde en su relación con Diego? Estaba decidido a mostrarle a su hijo que su respaldo era inquebrantable. El día siguiente se convirtió en una travesía hacia su hogar con pensamientos volcados en una conversación honesta. La forma en que se abordaría esa crítica relación familiar era un reto que requería tanto valentía como estrategia. Alejandro entendía que el éxito no era solo obtener resultados en el ámbito laboral, sino que se extendía al vínculo que construiría con su hijo. ¿Tendría el coraje para enfrentar la vulnerabilidad no solo como líder empresarial, sino también como padre? Y mientras la puerta de su casa se abría, una pregunta latía con fuerza en su interior: ¿podría traducir todo lo aprendido en un camino efectivo hacia la conexión con Diego? ¿O seguiría tropezando entre expectativas y realidades? La urgencia de hallar respuestas se multiplicaba, y en ese instante, Alejandro supo que estaba en una encrucijada que definiría el resto de su vida. La casa lo recibió en un silencio tenso, como si el ambiente mismo esperara que diera el primer paso. Alejandro sintió un nudo en el estómago mientras avanzaba hacia la sala. La visión de su hogar solía ofrecerle una sensación de tranquilidad, y sin embargo, ahora se convertía en un recordatorio de la distancia emocional que había dejado crecer entre él y Diego. Sabía que no podía acercarse como solía hacerlo, con el mismo enfoque de negocio. Esta vez necesitaba ser distinto, y eso le generaba inquietud. Su mente comenzaba a derrochar estrategias para abordar lo que había estado eludiendo. «Es solo una conversación», se repitió, tratando de convencerse. Al fin y al cabo, la comunicación era su área de expertise. Sin embargo, algo en el fondo de su ser le decía que esta charla no sería así de sencilla. Con su hijo había un entramado emocional que desbordaba los números y las proyecciones de su empresa. Era un pacto que iba más allá de lo profesional. Alejandro se sentó a la mesa, que normalmente se veía como un lugar de reunión familiar, pero que en ese instante se convirtió en un campo de batalla. Mientras esperaba a que Diego llegara De la escuela, comenzó a reconstruir mentalmente la tarde anterior. Recordó cómo la apertura emocional había transformado la dinámica con sus gerentes. La idea de aplicar un enfoque similar con su hijo lo alentó. Pero la pregunta que jamás se fue de su mente aquella noche fue la de si Diego podría también abrirse a él. Cuando finalmente entró Diego, la mirada del chico era una combinación de curiosidad y desconfianza. El silencio entre ellos era palpable, casi tangible. Alejandro respiró hondo, consciente de que toda la construcción emocional que había levantado en la oficina debía trasladarse aquí. «Diego, quiero hablar contigo sobre algo importante», comenzó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «¿Sobre qué?», preguntó el joven, casi desprovisto de interés, como si estuviera preparado para apagar cualquier chispa de conversación. «Sobre nosotros. Quiero entender cómo te sientes y qué está pasando contigo», dijo, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la vulnerabilidad que tanto temía. La respuesta de Diego fue casi automática: «No hay nada que entender». Pero Alejandro no se dio por vencido. Recordando las estrategias de la reunión de su equipo, comenzó a hacer preguntas abiertas, tratando de cultivar un ambiente de confianza. Con cada pregunta, la reacción de Diego era un reflejo de su descontento adolescente. Sin embargo, cada intento se sentía más explícito, como si lo empujara a salir de su caparazón. Pero pronto se dio cuenta de que empujarlo no era la solución. Lo que necesitaba era el escuchar, con genuinidad, lo que su hijo realmente tenía que compartir. Finalmente, tras un largo silencio, Diego rompió. «No entiendo por qué siempre estás tan ocupado. Parece que nunca tienes tiempo para mí», confesó. Alejandro sintió un golpe en el pecho, como si esas palabras retumbaban en su conciencia. Era la verdad no abordada que había eludido. La conversación fluyó, salpicada de palabras crudas y honestas. Alejandro no solo escuchaba, comenzó a abrirse, a compartir su propia lucha,
su deseo de ser un mejor padre, su incertidumbre como líder. Lo que no sabía era que detrás de esa transformación había un descubrimiento inevitable. Habían dos corazones esperando reconectarse. A medida que hablaban, alcanzaron un punto crítico en la conversación. Alejandro se dio cuenta de que, al igual que había empezado con sus gerentes, necesitaba permitir que su hijo dirigiera parte de la charla. ¿Qué esperas de mí, Diego? ¿Cómo puedo ser un mejor padre para ti? Los ojos de Diego mostraron una interrogante mezcla de valentía y vulnerabilidad. Sin embargo, justo antes de que pudiera responder, su teléfono sonó, un mensaje de un misterioso remitente que hizo que su rostro palideciera. Alejandro no pudo evitar preguntarse qué podría haber en ese mensaje que interrumpiera la profundización de su vínculo. Mientras la tensión se elevaba, Alejandro sintió cómo una nueva inquietud lo erguía. ¿Qué secreto estaba escondido detrás del aislamiento emocional de su hijo? ¿Habría otros elementos que aún se maravillaban en la vida de Diego? Esa pregunta pulsaba en su mente, dándole un nuevo sentido a su determinación por ser el padre que realmente quería ser. La noche apenas comenzaba, y el giro inesperado lo llevó a una nueva encrucijada. Solo había empezado a desentrañar la verdad, y el siguiente paso podría cambiarlo todo. El silencio que se apoderaba de la sala era denso, casi asfixiante. Alejandro observó a Diego, absorto en su teléfono y sin prestar atención al intercambio emocional que había intentado fomentar. El brillo de la pantalla reflejaba un mundo ajeno en el que su hijo parecía sumergido, mientras él enfrentaba una batalla interna sobre cómo continuar la conversación. Ese instante le hizo cuestionar su papel. Era un hombre de negocios, un líder acostumbrado a tener el control. Sin embargo, en esta nueva dinámica, en la que se proponía ser un padre a la altura, la falta de control lo desarmaba. Se sintió vulnerable, expuesto, ante un desafío que nunca había anticipado en su carrera profesional. La esencia de su éxito como empresario, fundamentada en la lógica y el análisis, no parecía útil aquí. Decidió que, antes de que la conversación se tornara incómoda, debía sondear el día de Diego, su rutina diaria. ¿Cómo te fue en la escuela?, inquirió, esforzándose por sonar casual. Esperó una respuesta, un indicio que le permitiera descifrar lo que pasaba por la mente de su hijo. Normal, respondió Diego con indiferencia, pero Alejandro notó la ligera tensión en su mandíbula. No se dio por vencido, en su mente el diálogo era la clave para acercarse. Durante su trayectoria había aprendido a detectar la incomodidad y a transformar el malestar en una oportunidad productiva. ¿Algo interesante?, Alejandro ahondó. La mirada distante de Diego hizo eco en su ser. El diálogo no debería ser forzado, pensó. Era crucial que el acercamiento se sintiera natural. Sin embargo, cada intento se sentía como una batalla perdida. Sus habilidades comunicacionales, tan bien cultivadas en el mundo empresarial, fracasaban en este contexto personal. Resignado a un nuevo enfoque, se dejó llevar por sus instintos. Comenzó a compartir anécdotas de su propia infancia, momentos de adversidad que le habían enseñado a navegar en la vida. En un giro inesperado, decidió revelar la fragilidad detrás de su imagen de éxito. Cuando yo tenía tu edad, había días en que sentía que no pertenecía a ningún lugar. A veces me sentía como si estuviera haciendo lo correcto, pero siempre había algo que no encajaba. Diego levantó la mirada, curioso por un momento, y Alejandro notó que la chispa de interés se encendía en su hijo. Era un pequeño triunfo, pero suficiente para alimentar su determinación. Era momento de fortalecer la conexión, y decidió actuar con mayor sinceridad. Me he perdido muchas cosas importantes porque prioricé el trabajo, pero estoy aquí ahora, dispuesto a cambiar eso. Quiero saber qué piensas y sientes realmente, dijo, su voz cargada de sinceridad. Sin embargo, la incomodidad del adolescente aún era palpable. En ese instante, un rayo de comprensión iluminó a Alejandro. La estructura de su vida debía adaptarse no solo en el trabajo, sino también a su papel como padre. No podía esperar que Diego fuera el único en dar el primer paso. Él también debía asumir un rol de vulnerabilidad. Se trataban de dos seres humanos, no solo de un padre y un hijo, sino de personas con sentimientos y deseos. Fue entonces cuando enfrentó un dilema. Debía priorizar su apertura, pero también arriesgarse a que su hijo estuviese reacio a compartir su propia verdad.
La tensión era palpable, el siguiente paso debía ser crítico. Lo que había comenzado como un intento de recomponer su relación se transformó rápidamente en una búsqueda por descubrir los secretos ocultos que podrían estar moldeando la vida de Diego. La combinación del mensaje misterioso y la creciente desconfianza en el rostro de su hijo le planteó una inquietante revelación. Tal vez había aspectos de su vida que él ignoraba por completo. Alejandro sabía que enfrentarlo era crucial, pero la incertidumbre de lo que iba a descubrir podía cambiar las dinámicas entre ellos para siempre. Al mirar a Diego, sintió que estaban al borde de un precipicio emocional. Lo que siguiera iba a definir su relación de manera irrevocable. La noche que habían comenzado a reconstruir se tornaba cada vez más oscura, y Alejandro se sintió impulsado a ser más audaz. Diego, comenzó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba pesaba más que un contrato. Quiero ser sincero, estoy aquí para escuchar todo lo que necesites decirme, incluso si eso significa enfrentar verdades incómodas. Mientras la atmósfera se cargaba de expectación, Alejandro no podía desprenderse de la inquietante pregunta que lo atormentaba. ¿Qué secreto estaba a punto de desenmascarar para cambiarlo todo? Sabía que el diálogo que siguiera sería complicado. El momento se volvería decisivo, y estaba claro que la verdad, cualquiera que fuera, estaba a punto de ser revelada. Diego exhaló profundamente, como si las palabras le hubieran pesado. Alejandro pudo percibir la mezcla de miedo y determinación en su rostro. Su hijo miró el teléfono, luego de nuevo a su padre. «Hay algo que tengo que contarte, algo que no sé si estarás preparado para escuchar», dijo finalmente, con un tono que resonaba con una madurez inesperada. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Los ecos de sus conversaciones anteriores reverberaban en su mente, recordándole la necesidad de ser un padre que escucha de verdad. «Cualquier cosa que necesites decir, estoy aquí para escucharlo», respondió. La sinceridad en su voz era palpable. Diego tragó difícilmente. «No sé cómo explicarlo, porque para ti siempre fui solo el hijo, el que debía lograr cosas grandes, pero yo no sé si quiero eso». Las palabras salieron a prisa, como un río desbordándose. «No quiero seguir el mismo camino que tú, papá. Estoy cansado de la presión, de cumplir expectativas que no son las mías». El impacto de las palabras de Diego perforó el aire entre ellos. Alejandro sintió que el horizonte se expandía y a la vez que su mundo se encogía. Era el momento que siempre había temido, la revelación de que su hijo podría no querer seguir sus pasos. Sin embargo, en lugar de desolación, una onda de alivio lo invadió. Diego estaba dispuesto a ser honesto. «Diego, me alegra que lo digas. Te prometo que no quiero que sientas esa presión». Alejandro intentó contener la emoción en su voz, consciente de que lo que estaba a punto de compartir podría ser un rayo de esperanza. «En todo este tiempo he estado pensando en cómo puedo apoyarte y ser mejor. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para ti, no para imponerte nada». Diego lo observó, sus ojos escaneando el rostro de su padre en busca de sinceridad. «¿De verdad lo dices? ¿Puedo decidir? Quiero explorar mis propias pasiones, mis propias metas». Su voz temblaba, y Alejandro sabía que era un momento crucial. «Por supuesto, nunca debí obligarte a seguir un camino que no elegiste. Eres fuerte y capaz de encontrar tu propio rumbo. Lo que importa es que seas feliz y que sientas que estás viviendo la vida que deseas», dijo Alejandro, experimentando una euforia de liberación al verbalizarlo. Había un cambio palpable en el ambiente. Las paredes que parecían separarlos comenzaban a desmoronarse, y el espacio se llenaba de una nueva energía. La relación que una vez estuvo rota comenzaba a encontrar su camino de regreso. Pero Alejandro se dio cuenta de que su viaje no solo involucraba a Diego, sino también un proceso de redescubrimiento para él mismo. «¿Sabes? Estoy escribiendo un libro sobre mis experiencias, no solo como empresario, sino también como padre. Quiero que comprendas mis luchas y mis errores. Te necesito en este trayecto», confesó, sintiendo que cada palabra estaba cargada de verdad. La oferta de colaboración dictó su oferta. Diego arqueó una ceja. «¿Un libro? Pero, ¿por qué quieres que yo esté involucrado?», se preguntó, su curiosidad despertándose. «Porque eres parte de mi historia. Quiero que cuentes tu verdad, lo que piensas y sientes. Quiero que eso aparezca, porque lo que has vivido merece ser escuchado tanto como lo que he enfrentado yo».
Alejandro explicó con entusiasmo, la conexión entre ellos floreciendo mientras él hablaba. Quiero que nuestra historia se cuente con autenticidad. Diego sonrió ligeramente, comprendiendo la magnitud de la nueva etapa que ambos estaban dispuestos a emprender. Los días oscuros de distancia emocional parecían desvanecerse poco a poco. Entonces, tal vez podamos ir construyendo juntos esta historia, sugirió, su voz con un nuevo aliciente. Por un momento, Alejandro sintió la luz de la esperanza. No solo estaban superando un obstáculo, estaban construyendo un vehículo para su relación, un puente que podría llevarlos a destinos inesperados, donde cada uno pudiera ser escuchado y valorado. Con cada palabra y con cada decisión, el amor entre padre e hijo se reafirmaba sobre los restos de las viejas expectativas. El camino por delante era incierto, pero ahora, a diferencia de antes, estaba lleno de posibilidades. La ansiedad y la preocupación dejaron así paso a la voluntad de explorar, de aprender, de crecer juntos. La relación entre ellos, atada antes a una lucha de poder, comenzaba a florecer en un diálogo sincero y enriquecedor. Diego asintió y después de un largo silencio agregó, «Solo espero que podamos comunicarnos, que no haya más secretos». Alejandro sonrió, sintiéndose aliviado. «Eso es exactamente lo que deseo», respondió. La ligereza en su pecho ahora era liberadora, el peso de las expectativas empezaba a desvanecerse. La conversación dio paso a risas y un entendimiento renovado, enviando ecos de reconciliación a través del hogar. Ambos estaban listos para dejar atrás las viejas sombras y construir un nuevo relato, uno basado en la verdad, la confianza y el amor. A medida que compartían esa velada, Alejandro supo que había alcanzado un punto de transformación. No solo la relación con su hijo se había restablecido, sino que él también había dado un paso hacia convertirse en el líder reflexivo y empático que siempre había aspirado a ser. Eran dos hombres en un viaje de descubrimiento, aprendiendo a abrazar sus propias historias y lo que eso significaba uno para el otro. La resolución, por fin, estaba en el aire, un nuevo capítulo que prometía éxito y comprensión, sembrando las semillas de un futuro lleno de expectativas. Con ese sentimiento, Alejandro sintió que su viaje personal y profesional por fin convergían en un único camino, el del amor genuino y la aceptación sincera. Ahora es el momento de que ustedes también conecten con su propia historia. Si han disfrutado este contenido y les ha resonado de alguna forma, necesitan suscribirse ahora. Esto les permitirá estar al tanto de las próximas historias emotivas exclusivas que compartiremos. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que llegue a más personas que lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es difundir el mensaje. No esperen ni un segundo más para compartir.